rocket fired from Gaza into Israel was intercepted by Israel's anti-missile system. It said another missile was also shot down by the Iron Dome system. A new bill in the US might make it easier for Indians living in the United States. Buenos días, Dios me los bendiga, siendo las 10:24 de la mañana en este lunes. Pues que lo que está viviendo México en estos días es porque México votó en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en la guerra que hubo hace unos meses atrás, de 11 días entre Israel, y Israel se defendió pues porque tiene el Iron Dome, que le llaman, de defensa de antimisiles. Se defendió, y entonces México en las Naciones Unidas votó en contra de Israel en la guerra pues que hubo entre Israel y el Estado Islámico, el vecino ahí de Israel. Entonces lo que viene para México es terrible. Es terrible porque México fue una de las naciones, junto con Venezuela y otras naciones, que votaron en contra, y Argentina. Exactamente no sé cuántas, que lo único que puedo hablar es más de México. México votó en contra de Israel. Entonces el castigo que viene para Israel ahora en estos que sigue, el castigo que viene para México por haber votado en contra de Israel cuando Israel solo se defendió, es terrible. Es terrible porque lo que pasa, de forma que México hace las cosas, es que de modo que Dios hace las cosas una vez que se cumple, que la gente empieza a pecar, y una vez que el pecado se completa, que la transgresión se completa, entonces Dios actúa. Dios deja pues que el enemigo haga con esa persona diabólica, estado o nación. Es cuando Dios pues deja o sea, Dios lo que deja es que un enemigo, un malvado, más malvado que el primer malvado, se encargue de aplicarle de ajustarle las cuentas al malvado, pues a ese malvado que se cree un malvado valiente. Dios entonces deja que otro más bravo, más malvado venga y se enfrenten pues entre los malvados, pues entre ellos, y se haga justicia. O sea, no justicia, sino que se destruyan uno con otro pues. Entonces México, y como votó en contra del Israel cuando Israel solo se defendió, ahora México, lo que viene contra México por verse puesto en contra de Israel. Y México, antes de que entrara este presidente Obrador de la izquierda, México estaba todo el tiempo, votaba a favor de Israel. Pero ahora no, ahora entonces a todo lo que le está viniendo a México encima es castigo de Dios. Es lo que Dios va a darle a Israel, a México con todo. México Dios se ha apartado de México ya. México está solo a la suerte de él, con todo lo que le viene encima. Es grande el castigo, el juicio que viene contra México. Y pues lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando allí es que sí, Afganistán fue creado con una nación que está súper armada con el armamento americano, pero no tiene un presidente. Y es un estado islámico que ya quedó bien armado, pero está claramente armado en contra, ya listo para irse contra Israel. Entonces lo que Afganistán está esperando es nomás un presidente, que tenga un presidente que gobierne, que va a salir un presidente, un anticristo, uno que va a gobernar,
que va a entrar y se va a hacer cargo un presidente de esa nación de Israel. Luego tiene a Irak. Estados Unidos sale de Irak en diciembre y va a quedar otro Estado Islámico en contra de Israel, alrededor de Israel. Y luego tiene, pues básicamente están preparando el terreno para puros enemigos en contra de Israel. Estados Unidos se está abriendo de ayudar a Israel y proteger a Israel como nación. Así el castigo que viene para los Estados Unidos por haberse volteado en contra de Israel es grandísimo. Es grandísimo. Israel no está solo, como nación no está sola. Dios está con Israel, pero esto es exactamente lo que está pasando. Todas las naciones que se voltearon en contra de Israel en esta defensa que hizo Israel de su nación con el escudo de antimisiles y que Israel atacó en defensa propia. Pero todas las naciones que votaron en las Naciones Unidas en esa reunión, pues una vez que se completa el pecado y una vez que se completa la acción en contra del pueblo de Israel, de la nación de Israel, entonces ya el enemigo tiene ya legalidad para irse contra esas naciones. Y entonces Estados Unidos ya es claramente un enemigo de Israel. Es un enemigo que ya está volteando, está preparando todas las naciones alrededor de Israel para atacar a Israel en el Armagedón o simplemente una guerra muy rápida en contra de Israel. Porque están alrededor de Israel, pues son puros estados islámicos. El Islam pues es un enemigo de Israel muy acérrimo. Y pues México, lo que se nos viene aquí encima de México, lo que le viene a México como nación es terrible, es terrible. Es terrible. Ya el enemigo ya tiene suficiente para el derecho para hacer de México, hacer a México hacerlo pedazos, destruir a su pueblo, a este pueblo por haberse puesto en contra de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, Dios nos bendiga. Después seguimos viendo qué más está pasando en la tierra en estos tiempos, pero este es el fin. Las cosas se están poniendo cada vez más serias en todo el mundo, en todos los aspectos. Bye bye. Dios nos bendiga. Al que guste colaborar, no colaborar, pues pasando esta pues información que es de Dios, pues no, yo no digo el Refugio Rosales ya no vive en mí, el que vive en mí es Jesús Cristo. Entonces este trabajo es de Dios, no es mío, no es de Refugio Rosales, es de Dios. Entonces pues arrepentidos, porque lo que viene para América en sí, las naciones que votaron en contra de Israel, pues viene con todo de juicio de Dios sobre estas naciones. Dios nos lo bendiga. Hasta luego. Bye bye.